Hola a todos, bienvenidos a La Cúpula. Este es el episodio 32. Este episodio está saliendo el viernes 25. Ayer jueves fue entonces el día en el que grabé varios episodios que van a ser los episodios de noviembre. Así que ahí probamos nuevo set. Lo estoy grabando el martes este episodio, así que no sé cómo me fue todavía el jueves, pero cuando estén viendo esto hoy viernes les voy a haber contado ya cómo me fue. Lo voy a dejar en los comentarios de YouTube. Bueno, el caso del que quiero hablar hoy es tan perturbador como muchos de los casos de los que hemos hablado en el podcast, pero algo tiene especial, y es que digamos que si tú quieres escuchar de este caso sin juzgar, sin tener prejuicios, sin frustrarte o considerando el contexto de las personas involucradas para entenderlo mejor, es difícil escuchar el caso sin hacer todas esas cosas, porque a ratos el caso te pone incómodo porque te dan ganas de, no de reír, no quiero decir que te dan ganas de reír, pero pasa que parece que fuera escrito como una comedia a veces, pero es definitivamente todo lo contrario. O sea, es un caso de abuso infantil que ocurrió en los 70, pero el relato de la víctima, que agradezcamos está viva, y sus padres, es que no van a creer lo que ellos creyeron. Eso les va a pasar, no van a creer lo que los padres, sobre todo de la víctima, creyeron y fueron capaces de dejar al abusador hacer. Entremos en el caso para hablar de todo esto, pero es un caso largo y bien complejo. Pero antes no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay episodio nuevo. Vamos con el caso. A ver, primero pongamos el contexto de toda esta historia. Vamos a hablar sobre Jan. El apodo de ella es Jan, se llama Janice, pero le dicen Jan, de apellido Broberg, B larga R-O-B-E-R-G, Broberg o Broberg. Jan Broberg es la víctima de la historia. La familia Broberg es la familia, o puede que lo vean de otra forma cuando les cuente la historia, pero es importante definir bien a todas las personas de este caso porque hay dos nombres iguales y es confuso. Bueno, la familia Broberg era de Idaho, en Estados Unidos, específicamente un pueblo llamado Pocatello, donde hay varios mormones, varias personas de la religión mormona. Hasta el día de hoy, Idaho es un sector mormón, digámoslo así, en Estados Unidos. Y esta familia, la familia Broberg, se conformaba por la madre, el padre, los dos presentes, y tres hijas. Jan era la hija mayor y tenía dos hermanas, Karen y Susan. Karen, la del medio, Susan, la menor. Ok, al padre le vamos a llamar Robert. Ese es su nombre, Robert. Y la madre se llama Mary Ann, como María Ana en inglés. Mary Ann. Y el padre, Robert. Ok, ya. Entonces tenemos a la familia Robert y Mary Ann Broberg con las tres hijas, Jan la mayor, luego Karen y la menor, Susan. Parecían ser la familia perfecta, clásico, cenaban todos los días juntos, iban a misa los domingos. El padre tenía una florería, era florista, y la madre era dueña de casa, tenía la tienda hace 40 años. Y bueno, Jan nació el 31 de julio de 1962, así que para los años 70 era una niña de 10 años aproximadamente. Vivían en un barrio seguro donde no había que poner llave en la puerta, que es algo común en varios barrios de Estados Unidos. Para nosotros los latinos eso es como nope, pero han visto las películas de Estados Unidos, ustedes saben que así es en muchos lugares. Se conocían entre todos los vecinos, un barrio muy tranquilo. Y Jan al parecer tenía mucha personalidad, era muy carismática, muy simpática, muy entretenida. De hecho, las hermanas dicen, nosotras éramos más calladas, pero Jan era demasiado extrovertida desde siempre. Mary Ann era parte del coro de la iglesia, y un día Mary Ann dice que ya todo esto vio un documental sobre este caso y de aquí saqué casi toda la información. La familia ha escrito un libro, hicieron una serie de hecho sobre el caso. Les voy a contar sobre todas estas cosas que hicieron, libros, series, documentales al final por si quieren buscarlos, pero yo vi el documental, así que todo esto está contado de su propia boca. Mary Ann, la madre de la familia, un día ve en la iglesia que llega una familia que nunca había visto. Era una mamá, un papá y 5 hijos. Y aquí Mary Ann dice que le llamó la atención principalmente el papá de esta familia. Este papá también se llamaba Robert, pero le vamos a decir Bob para que no se confunda con Robert Broberg, que es el padre de Jan, de la familia víctima. A este padre de la familia nueva que llegó al barrio, que apareció en la iglesia, le vamos a decir Bob. Y el apellido de esta familia es Berchtold, ¿ya? Entonces Mary Ann Broberg ve en la iglesia un día que llega una familia nueva, la familia Berchtold, un padre, una madre, 5 hijos, y al padre le vamos a llamar Bob. Y a Mary Ann le llamó
mucho la atención Bob, porque parecía ser muy extrovertido, muy carismático, y su esposa Gail se llamaba, Berchtold, era muy tímida y callada. Incluso Robert, el padre de la familia Broberg, de la víctima, dice que notó que Bob era muy carismático. Él también lo notó. Era sonriente, simpático, encantador, te conversaba, te tocaba el hombro cuando te hablaba. Y Robert dice que principalmente lo notó una vez que Bob les envió a la familia Broberg una canasta con frutas a la casa. Y Robert dijo, uy, ¿qué dije este caballero? Y aquí las familias se hicieron muy cercanas, empezaron a juntarse constantemente. Los 5 niños Berchtold se hicieron amigos de las 3 hijas Broberg, etc. Le empezaron a decir B, como la letra B solamente, así como B a Bob. Y las hermanas Broberg recuerdan que los mejores momentos de la familia para ellas era cuando estaban con los Berchtold, porque hacían muchos panoramas y hacían muchas cosas, paseos y cosas entretenidas. Y eventualmente este señor Bob se vuelve como un segundo padre para las niñas Broberg. Y aquí probablemente ustedes, al igual que yo cuando empecé a escuchar esta historia, están pensando ya como, ok, esto se puso ya extraño, aquí ya veo red flags. ¿Por qué un hombre adulto se haría tan cercano a mis hijas menores de edad? Como, ¿por qué? Y aquí voy a empezar a agregar un punto importante que no es una excusa para nada, pero es contexto. Y es importante tener contexto cuando uno escucha historias y conoce historias, ya sea ficticias o no ficticias. Estamos hablando de los años 70, en una comunidad principalmente religiosa, mormona específicamente, y en un lugar aislado. No había internet, no había celulares. Las personas mormonas son criadas en la religión, se casan dentro de la religión mormona y muchas veces hay cosas que simplemente no saben. E incluso la FBI, y ya vamos a llegar a este punto, pero la FBI recuerda como en ese momento el término pedófilo no era algo de lo que se conversaba. O sea, aquí un agente de la FBI dice, estoy seguro que la palabra existía como en el diccionario, pero a nosotros no nos entrenaron sobre pedófilos. Conocíamos el concepto de no hables con extraños quizás, pero no de ni el concepto del grooming, ni de hombres generando lazos de confianza para abusar de niños menores de edad. No era algo de lo que se hablaba tanto ni que era tan conocido. Probablemente no estaba ni siquiera tan desarrollado el estudio de esto en psicología, no lo sé, me puedo estar equivocando con eso, pero al menos sí de primera fuente, un agente de la FBI que estuvo involucrado en este caso dice, para ese entonces, para 1974, no conocíamos tanto de eso. Más allá de que sabemos que no hables con extraños y cosas así, pero como la pedofilia siendo como este problema en la sociedad, obviamente ya existía, pero no era algo de lo que se sabía tanto. Ese es el punto 1, y agregando el hecho de que es una comunidad mormona, pequeña, cerrada, tengamos eso en mente, no estamos hablando de un caso que ocurrió el 2017. Ahora, insisto, eso no es una excusa para nada de lo que les voy a contar, pero para que tengan el contexto. Y agrego que hay personas de la historia o paralelas a la historia, como vecinos de la familia Broberg, por ejemplo, que sí vieron las red flags, así que definitivamente no es excusa. Bueno, este señor Bob tenía una fijación con Jan, la hija mayor de los Broberg. Le había puesto el apodo Dolly, entre otros apodos, pero Dolly es el que Jan más recuerda. Bueno, un día, el 17 de octubre de 1974, un jueves, Bob le dice a los padres de Jan, Marianne y Robert, que quiere llevar a Jan a andar a caballo. Como era jueves, era día de semana, Jan tenía clases al día siguiente. La madre de Jan le responde a Bob, no sé, creo que no, es día de semana. Aparte, Jan tiene clases de piano en la tarde y Bob le dice, ya, pues dale permiso, yo la voy a buscar a las clases de piano. Y ahí la llevo al paseo a andar a caballo. Y así pasa. Le dan permiso y luego de sus clases de piano, Bob va a buscar a Jan en su auto. Bueno, disclaimer, vamos a hablar de abuso infantil, abuso sexual, así que para que sepan. Jan recuerda que Bob la va a buscar a las clases de piano y inmediatamente cuando se sube al auto le da un remedio para la alergia. Y luego de eso, Jan dice que probablemente perdió la conciencia muy rápido porque no tiene ningún recuerdo de llegar al establo. La madre de Jan, Marianne, se empezó a poner ansiosa cuando ya era tarde y no volvían. Pensó quizás reventaron un neumático o algo así. Y recordemos que como no había celulares ni internet en esa época, era normal que si te pasaba algo así no tenías cómo avisar, así que solo quedaba esperar hasta cierto punto. Y a las 9 de la noche de este jueves llega a la casa de los Broberg la esposa de Bob, Gail Berchtold, preocupada porque su esposo aún no llegaba. Marianne y Robert, los papás de Jan, le dicen a la señora Gail, llamemos a la policía. Pero ella, Gail, dice, no hagan nada, estoy segura de que van a volver, no llamemos a la policía. Así que deciden esperar. Al día siguiente, viernes, no llaman a nadie, para no molestar a la esposa de Bob, Gail.
Esperan otro día más y la mañana del sábado, Mary Ann llama por teléfono a la FBI. Le responden que las oficinas están cerradas porque es fin de semana, pero pueden llamar a esta otra oficina que está abierta los fines de semana en Montana. Y la señora Mary Ann, la mamá de Jan, dice que no llamó a la otra oficina porque no quiso molestar a nadie si es que no había pasado nada. Ok, esto lo dice la misma señora Mary Ann en el documental de hace un par de años solamente. Lo dice así como hoy con retrospectiva, que pensó eso. Y decidió que si para el domingo no habían noticias, o sea, al día siguiente, cuando ya habrían pasado 3 días, iba a llamar. Pero recién 5 días después del jueves, el martes 22 de octubre del 74, el agente Pete Welsh, persona importante en este caso, agente de la FBI, recibe un llamado en su oficina de Pocatello, Idaho. Llevaba 6 o 7 años siendo agente de la FBI en esta fecha. Bueno, cuando recibe este llamado de la familia Broberg por la desaparición de su hija Jan, él, este agente de la FBI, Pete Welsh, junto a su compañero de oficina, van a visitar inmediatamente la casa de los Broberg y hablan por horas del caso. Y aunque habían pasado 5 días, el matrimonio Broberg, Mary Ann y Robert, los papás de Jan, le dicen a la FBI que ellos no desconfían de Bob para nada, de este hombre que se llevó a su hija a pasear a caballo y que no vuelven hace 5 días. Los agentes de la FBI tuvieron que hacerlos entrar como en sus sentidos y decirles como: Mary Ann, Robert, su hija está secuestrada. Como ellos no podían creerlo y no se lo podían imaginar, confiaban mucho en Bob, era como un segundo padre para las hijas, y la FBI eventualmente va a hablar con Gail, la esposa de Bob. Ella les cuenta que Bob tiene una casa rodante en una bodega. La FBI va a revisar esta bodega y la casa rodante ya no está. Así que aquí se dan cuenta que va a empezar una investigación por un secuestro de una menor. Bueno, aquí la historia toma el primer giro. Eventualmente la policía encuentra un auto, el auto de Bob, el señor que llevó a Jan a pasear a caballo supuestamente. Encuentran su auto, no la casa rodante, el auto, con sangre y las ventanas rotas en medio de la carretera. Pero estaba roto desde adentro, y aquí la FBI se da cuenta que es bastante obvio que este auto fue dejado aquí para hacer pensar que él fue atacado, pero era muy obvio que las ventanas habían sido rotas desde adentro. Así que al menos que un supuesto atacante hubiera entrado al auto y decidido romper las ventanas desde adentro, lo más probable es que el mismo Bob rompió las ventanas para hacer creer que le pasó algo a él. Luego encuentran marcas de zapato, de los zapatos de Bob en la tierra por ahí, y marcas de neumático de casa rodante. Así que aquí la FBI piensa: Bob debe estar con Jan en la casa rodante en alguna parte. Bueno, aquí comienza la investigación y pasan semanas sin noticias, y la señora Mary Ann, la mamá de Jan, recuerda cómo durante estas 3 semanas que no había noticias, todos los vecinos iban a la casa, los apoyaban durante estos momentos difíciles, y todos decían: no puedo creer que Bob hiciera algo raro debe estar pasando, él nunca le haría daño a Jan. Y ella misma, la señora Mary Ann, la mamá de Jan, dice que ella pensaba lo mismo. Pero por otro lado, la FBI empezó a hablar con vecinos de Pocatello, personas que conocían a Bob, y se enteran que Bob tenía una fijación con las niñas, menores de edad, niñas. Y se enteraron de esto solo hablando con los vecinos o con personas que conocían a Bob Berchtold. El propio hermano de Bob dice que él sabía que era pedófilo, porque recuerda que cuando eran pequeños tenían una media hermana de 6 años y Bob tenía entre 12 y 13 años y abusó de esta media hermana una vez que se quedaron solos. Así que él, el hermano de Bob, también sabía que Bob era pedófilo. Y al parecer para este entonces Bob ya había intentado meterse con 2 niñas del pueblo antes y los papás lo habían evitado. Hasta que llegó a Jan Broberg, y al conocer a la familia Broberg, Jan se vuelve la meta de Bob. O sea, por ejemplo, Jan y su hermana Karen compartían la misma habitación en la casa, y era una habitación grande, y Bob les ofreció, porque era maestro contratista, les ofreció construir una pared para dividir la habitación en 2 y que tuvieran su privacidad. Y las hermanas recuerdan cómo vieron esto como un acto de este segundo papá que tienen, altruista, un gran favor, pero claramente fue 1, una excusa para estar ahí cerca de Jan, y 2, para poder separar a Jan de su hermana Karen. Hay un vecino de este barrio que cuenta esta historia de cómo una vez Bob lo invitó a él y su familia a un paseo al lago, y Bob llevó a Jan, y a este vecino le pareció todo muy extraño en este paseo y que llevara a esta niña Jan de la otra familia, la familia Broberg, y ahí decidió nunca más juntarse con Bob. O sea, ven que sí habían vecinos del pueblo, del mismo pueblo, la misma religión, que sí tenían un mejor sentido de la red flag aquí, no sé, claramente. Jan recuerda cómo hacían pijamadas constantemente con la familia Berchtold, la familia de Bob, y se iban a quedar a dormir a su casa muy seguido, y a veces dormían
reunían afuera en un trampolín grande que tenían, mirando las estrellas. Y Jan recuerda algo que ocurrió una noche. Esto es gráfico, así que atención. Recuerda que una noche, en una de estas pijamadas, despertó y sintió que tenía su ropa interior hasta la rodilla. Y atrás estaba durmiendo Bob y tenía sus manos encima de ella. Y ella recuerda que Bob le explicó que ella se estaba moviendo mucho durante la noche, así que probablemente ella sola hizo que se le bajara la ropa interior. Y Jan recuerda que esto le pareció muy factible porque lo que no parecía factible es que este señor, que era como un segundo papá, le hiciera daño de alguna forma. Bueno, según el agente de la FBI, Pete Welsh, Bob sabía que para llegar a Jan, que era un objetivo para él, debía destruir la relación de los padres. Y estos padres, Mary Ann y Robert, no veían esto venir. Vámonos al año 1972, 2 años antes del incidente. Para este entonces, Jan tenía 10 años. Bob llama por teléfono a Mary Ann. Le dice: oye, se me quedó el almuerzo, estoy en el trabajo, ¿me podrías traer un sándwich, por favor? Y así recuerda Mary Ann que comenzó a hablar muy seguido con él. Le empezó a llevar el almuerzo al trabajo y se hizo cercana a Bob. Ella recuerda que, claro, era este hombre nuevo en el barrio con mucha personalidad, una gran sonrisa, carisma, todo lo que su esposo no tenía, dice ella. Y recuerda que Bob le empezó a decir cosas lindas que ella nunca escuchaba de nadie, pero que a ella le encantaba escuchar, como que tenía un cuerpo lindo, lindas piernas, etc. Estamos hablando de Mary Ann, la mamá de Jan, la mamá de esta familia. Y así es como Mary Ann se empieza a sentir atraída por Bob, este vecino. Una vez recuerda que fueron a un paseo de iglesia a Utah y en el camino decidieron ir a pasear a las montañas. Y ahí terminó pasando que se dieron un beso y pasaron más cosas, pero no llegaron a tener relaciones sexuales directamente, pero pasaron cosas, dice Mary Ann. Pero sí recuerda que pensó en ese momento por siempre y nunca le contó a su marido, Robert. Dice que llevaba como 12 o 13 años casada ya con Robert, pero este momento con Bob fue algo demasiado emocionante. Por otro lado, esto sí que no se lo esperan, tenemos al esposo de Mary Ann, Robert, y él cuenta en este documental cómo recuerda que Bob tenía mucha expertise en el ámbito sexual, pero no tenía una buena relación con su esposa Gail en este sentido. Y un día, Robert recuerda que Bob llega a su florería y le pregunta si tenía libre porque quería pasear un rato en el auto. Así que Bob saca a pasear a Robert en el auto. Bob le cuenta a Robert que su esposa Gail no lo está satisfaciendo últimamente sexualmente y que está muy estresado con toda esta energía acumulada, y le muestra que tiene una erección y le pide ayudarlo con eso, literalmente, con sus manos, si saben a lo que me refiero, y Robert lo ayuda. Cuando este señor, que ahora es un señor de la tercera edad, contando esta historia en el documental, Robert, cuando él cuenta esto, llora, porque dice: ese momento fue lo peor que he hecho en mi vida, rompí con la fidelidad y confianza que le tenía a mi esposa Mary Ann. Bueno, eventualmente Bob, cuando ya fue atrapado y por todo esto que pasa, que aún no les cuento, él confesó que esto era parte de llegar a Jan. Fingió tener una relación homosexual con Robert para poder lograrlo. Ahora tenemos a este hombre, Bob Berchtold, que ha hecho cosas sexuales con ambos padres de Jan, Robert y Mary Ann, y ninguno de ellos dos sabe que el otro lo ha hecho. Según la FBI, en enero del año 74, meses antes del incidente, se le llamó la atención a Bob de parte de la iglesia por su involucramiento con otra niña, y la iglesia le dio terapia, y la iglesia le dijo a la investigación que Bob fue a más de un lugar a recibir tratamiento por este problema que tenía de obsesión por las niñas. Y claro, por el otro lado, Mary Ann y Robert recuerdan que Bob les confesaba como amigo que él había sido abusado cuando era niño y que iba a terapia por esto. Robert se acuerda que Bob le contó que cuando tenía 4 años tuvo sexo, entre comillas, lo digo, con una tía. Y Robert dice que cuando Bob les contó esto, le dijo: oye, ¿sabes qué parte de mi terapia es pasar tiempo con niños? Así que, ¿me darías permiso de pasar más tiempo con tus hijas? ¿Te molestaría? Y Robert cuenta que esto le pareció normal y le dijo que sí, obvio. Eres un amigo de la familia, como ¿por qué no? Por lo tanto, durante tiempo antes del incidente que les voy a contar, Bob se acostaba con Jan en la cama a dormir, con permiso de los padres Mary Ann y Robert, y reproducía unas cintas de audio que le había entregado su terapeuta. Eran como cintas de audio de afirmaciones o hipnosis. Robert cuenta que él realmente nunca pensó que Bob
tenía deseos sexuales por su hija Jan. Bueno, y resulta que este terapeuta que le daba estas grabaciones de audio era un terapeuta sin licencia. Le habían quitado la licencia de terapeuta. Así que no era como un terapeuta confiable. Y aparte, incluso si fuera verdad que un terapeuta le dijo a Bob que podría ayudarle en su proceso de sanar su trauma de cuando fue abusado, si es que fue verdad, que pasara tiempo con niños, incluso si eso fuera verdad que un terapeuta le dijo eso, no significa que esté bien dejar a un extraño... Bueno, sigamos con la historia. Bueno, resulta que durante todo este tiempo, Bob le daba pastillas para dormir a Jan, diciéndole que eran remedios para la alergia o vitaminas, y así lograba abusar de ella. El agente de la FBI, Pete Welsh, que está en el documental, dice que realmente es el caso más complejo que tuvo en su vida y que los padres de Jan eran muy ingenuos y que nunca se imaginaban que estas cosas podían pasar. Según la investigación, Bob Berchtold durmió en la cama de Jan aproximadamente 4 veces a la semana por 6 meses, con permiso de Mary Ann y Robert, hasta el mismo día del incidente. Ahora, ¿qué ocurrió el día del incidente, el día del secuestro, cuando se supone que Bob llevó a Jan a pasear al establo, pero no volvieron en días y luego la policía encuentra un auto con los vidrios rotos y sangre y todo eso? Bueno, tenemos a Jan que nos cuenta la historia hoy en día en su libro, en su documental. Ella recuerda despertar y que estaba todo oscuro y se estaba moviendo. Tenía las muñecas y los tobillos amarrados. Y había una voz muy monótona hablándole que sonaba como un poco robótica y venía de una cajita blanca que se estaba reproduciendo. Jan dice que inmediatamente supo que había sido abducida por aliens y lo confirmó cuando la voz que estaba escuchando, que venía desde esta cajita blanca, le dijo eso: había sido abducida. Ok, mantengamos en mente, son los años 70 y es una niña de 12 años. Zeta y Sethra eran los 2 aliens que le estaban informando que ella era parte alien y parte humana. Le decían que su mamá biológica era su mamá biológica, pero que su papá no era su papá biológico, que tenía un papá alien. Básicamente era como la historia de Jesús. Le estaban diciendo que su padre en verdad cuidaba de ella, pero no era su padre biológico, su verdadero padre estaba como allá arriba. Y le dijeron que ella era la elegida para salvar a su planeta alien. Ok, insisto, no quiero juzgar esto porque esto no es algo que le pasó a una, no sé, persona de 20 años y ni siquiera le pasó hace 5 años. Le pasó a una niña de 12 años en los años 70. Como que no vamos a juzgar aquí a una víctima de 12 años de abuso de creerse algo. Como que hasta yo quizá a los 12 años podría haber creído que fui abducido por aliens, como quién sabe. Solamente digo, como parece una historia de mentira o no, bueno, pasó. Lo que le decía a esta grabación y estos 2 supuestos aliens era que ella tenía que prepararse para una misión. Su misión era tener un bebé antes de los 16 años y que este bebé iba a ser el salvador del planeta alien. Era básicamente como la historia de Jesús. Le decían también que si ella no lo hacía, había un plan B, la hermana Susan, y que ella también era mitad humana, mitad alien. Y luego la voz le dice que aquí en esta casa rodante donde estaba iba a encontrar a su acompañante humano. Entonces Jan se da cuenta que está en esta casa rodante, sale hacia como la salita y ve que está Bob, este segundo padre para ella. Parecía estar inconsciente, tenía sangre, heridas, y Jan recuerda que lloraba y lo sacudía para que despertara y finalmente despierta. Y Bob actuó así como: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente íbamos manejando al establo y vi una luz blanca, Jan, no sé qué pasa. Nos llevaron a alguna parte, parece, no entiendo. Y Jan dice que en ese momento supo, no hay dudas. Yo y Bob fuimos abducidos por aliens y Bob es mi acompañante humano de esta misión de la que he sido informada. Pasaron semanas y Jan cuenta que tuvo múltiples encuentros sexuales, digo con comilla porque obviamente fueron violaciones y abuso de una menor, pero ella no lo entendía. Ella dice, en sus palabras, que era casi como que él se preocupaba que para ella también fuera placentero, no era nada violento ni fuerte físicamente, y especifica, no quiero ser tan gráfico, pero especifica que no entraba por completo, digámoslo. Ella recuerda entre lágrimas como cuando pasaba esto en la casa rodante, ella podía ver en una ventanita hojas de un árbol y ella concentraba la mirada en esas hojas y pensaba: ya, concéntrate en esto, va a pasar, se va a acabar. Como ella ya sentía incomodidad, sabía que era algo, cuando pasaba quería solamente que se acabara el momento, pero no lo procesaba mentalmente como un abuso, una violación. Era parte de la misión, tenía que tener un bebé. Bueno, el 20 de noviembre del 74, 35 días después del secuestro, o sea, más de un mes después, Bob
llama a su hermano, el mismo hermano que cuenta que siempre supo que su hermano era pedófilo. Ese hermano. Bob le dijo, hermano, necesito que llames a Mary Ann, la mamá de Jan, y le pidas un permiso escrito donde me deja casarme con su hija Jan en Estados Unidos. Y uno dice como, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo casarse? Tiene 12 años. Bueno, Bob necesitaba este papel y este permiso porque Bob no estaba en Estados Unidos. Bob tenía a Jan secuestrada en la casa rodante en México. Y estaban en México porque la ley permitía a un adulto casarse con un niño desde los 12 años. Y Bob se había casado con Jan en México. Pero para volver a Estados Unidos y poder casarse en Estados Unidos y también ser esposos ahí, necesitaba el permiso de la mamá de Jan, Mary Ann. El hermano de Bob accede a llamar a la mamá de Jan, a Mary Ann, y le cuenta esto. Y Mary Ann le responde, no voy a permitir que mi hija se case con él, como de qué estás hablando. Y aquí el hermano se da cuenta, lo que tengo que hacer es llamar a la FBI. Así que el hermano de Bob llama a la FBI. Él recuerda que inmediatamente temía como mi hermano me va a matar cuando se entere que llamé a la FBI, pero es lo correcto. Llama a la FBI, cuenta todo esto, y Bob le había dicho al hermano por teléfono en qué parte de México estaba. Así que con esta información, la FBI logra rastrear las llamadas de teléfono, contactan a la policía mexicana y la policía mexicana encuentra a Bob y a Jan en su casa rodante. Jan recuerda que llegó la policía y se los llevó a ambos, a ella y a Bob, y fueron puestos en celdas separadas. Pero Jan recuerda después que Bob llegó a su celda a hablarle, a conversarle. Lo que había hecho era que sobornó a un guardia con un anillo de oro que tenía y logró ir a conversar con Jan. Y le fue a decir que había sido visitado por los aliens y le habían dicho que tenía que entregarle esta información clave a Jan. Le dijo, me dijeron que te dijera, los aliens, que no puedes contarle a nadie, ni sobre las pastillas para dormir, ni sobre nuestras relaciones sexuales, ni sobre la misión, ni sobre que fuimos abducidos, nada. No puedes contar nada. O si no, ellos tienen el poder de hacer que tus hermanas queden ciegas, matar a tu papá, dejarnos sin alma incluso, porque como ellos eran religiosos, creían en la vida después de la muerte, pero Bob le decía a Jan, los aliens me advirtieron que si no cumplimos con la misión o contamos algunas de estas cosas que nos prohíben contar, pueden hasta dejarnos sin alma. Y Jan recuerda que esto le dio mucho miedo y dijo, no puedo contar nada de esto, lo importante es continuar con la misión. Y aquí Bob también le dijo a Jan que le dijera a los papás que simplemente habían tomado unas vacaciones y todo se salió fuera de control y que él había entendido que tenía permiso de llevarla en estas vacaciones, que no fue un secuestro, etc. Bueno, eventualmente los papás de Jan, Mary Ann y Robert viajan a México y van a recuperar a su hija Jan. Y ella recuerda que cuando vuelve a casa, lo único en lo que pensaba era la misión y en Bob también. Empezó a pasar que Jan empezó a sentir que estaba enamorada de Bob. Y ojo, no soy un experto acá, ojalá no me esté equivocando con decir esto, pero he escuchado esto de varios casos de abuso infantil y me hace sentido que las víctimas, estos menores de edad, empiezan a confundir sus sentimientos por estas personas de confianza que abusan de ellos y empiezan a sentir lo que ellos piensan es amor y como que están enamorados de estas personas. Y Jan recuerda eso, Jan recuerda que pasó de ser una figura paterna como un segundo papá a ser como una figura amorosa, romántica, y se quería casar con él y quería tener hijos con él y aparte quería cumplir la misión, porque si no la cumplía, los aliens iban a hacer todas estas cosas. Aquí por ejemplo en el documental me llama la atención y voy a agregar acá que en los documentales muchas veces las personas que entrevistan a los participantes del documental les dicen que se imaginen que están en el momento de nuevo para que describan muy bien cómo se sintieron en ciertos momentos. Entonces cuando ustedes escuchen o vean un documental y las personas dicen me sentía de esta forma o de esta otra, los hicieron recordar el momento y contarlo de esa forma, por si acaso. Pero algo que me llamó mucho la atención es que Mary Ann, la mamá de Jan, dice en este documental de hace un par de años, bueno, cuando Jan volvió a casa, al comienzo estaba todo bien, ella volvió a clases, retomó el colegio, todo bien, pero el padre y las hermanas dicen, no, Jan volvió distinta, Jan volvió, era otra persona. Entonces sí, me llama mucho la atención como Mary Ann, la mamá, ya aquí le estaba bajando el perfil a todo, o sea, tu hija volvió de un secuestro. Ok, insisto, no quiero juzgar, pero hay un punto en esta historia donde me pregunto si los padres deberían haber sido puestos ante la justicia también por permitir que estas cosas pasaran. Y ojo, que no han escuchado toda la historia, voy a avanzar más, pero me interesaría leerlos en los comentarios cuando terminen de escuchar todo el caso, eso sí, todo el caso, si creen que los padres deberían haber sido puestos ante la justicia, por lo que van a escuchar después. O si creen que son 100% víctimas también. Yo sé que nada es blanco y negro, pero realmente es muy chocante esta historia. Pero, de nuevo, contexto, fue en los años 70. Bueno, Mary Ann
Marianne cuenta también que llevaron a Jan a un chequeo físico al doctor y que no tenía signos de lesiones sexuales, pero cuando ella dice eso, Marianne, se refiere específicamente a esa membrana en la zona genital femenina que siempre se ha referenciado como una señal de virginidad o si hubo abuso sexual o no, o si hubo sexo o no. Yo también recuerdo escuchar mucho eso cuando era chico, pero no es tan así. Según la medicina, la verdad es que no se puede verificar con un simple examen físico si una mujer ha tenido algún tipo de experiencia sexual. Se pueden revisar lesiones sexuales, obviamente eso se hace, pero no se puede verificar así como al 100% que por la ausencia de esta membrana o porque esta membrana esté lesionada o rasgada, desgarrada, que esta persona haya tenido coito en el fondo. Aparte, el abuso sexual no solamente es penetrativo, en todo caso. Y bueno, como les decía, la misma Jan recuerda que cuando tenían estas, entre comillas, relaciones, él era, entre comillas, cuidadoso y no entraba por completo ni nunca fue nada violento. Ella lo dice con sus palabras. Entonces, violento en el sentido de fuerza física. Así que obviamente no iban a encontrar una verificación con solamente ese examen. Pero por ejemplo, son los años 70. Entiendo que quizás se entendía de otra forma en esa época. No se hablaba de pedófilos, no se conocía esto. Pero lo que me llama la atención es que cuando Marianne, la señora, cuenta esto hoy, lo sigue contando de esa forma. Fuimos al doctor, le hicimos un chequeo físico a nuestra hija y tenía intacta esta membrana en la zona genital, así que no había indicio de abuso. Pero le doy el beneficio de la duda con que en los documentales los hacen hablar como si estuvieran en esa época de nuevo, como si estuvieran dentro de este recuerdo de nuevo. Entonces quizás se refiere a que así lo pensó en ese momento y así lo entendió en ese momento, pero sonaba como que aún pensaba que fue así efectivamente. Pero bueno, Bob fue puesto ante la justicia, fue acusado de secuestro, pero mientras esperaba el juicio fue dejado en libertad y le advirtieron no acercarse a la familia Broberg. Aquí el agente de la FBI, Pete Welsh, que aparece en el documental, fue súper proactivo y estaba muy preocupado de llevar a este hombre a juicio y proteger a Jan, y estaba bien frustrado con lo ingenuo que eran los padres Marianne y Robert. Bueno, la mamá de Jan, Marianne, recuerda que el día de Nochebuena de este año 74 llega a visitarlos Gail, la esposa de Bob, y fue directamente a hablar con Robert, el papá, y le dijo: quiten todos los cargos en contra de mi esposo o voy a contar lo que hizo mi esposo contigo, Robert. Se refiere a ese acto de que ocurrió entre los dos hombres, y los hizo firmar un documento que decía bajo juramento que ellos creían que su hija no fue secuestrada, y ellos accedieron y firmaron este documento porque no podían aceptar que se supiera esto que pasó entre Robert y Bob. Cuando firmaron este documento, el agente de la FBI dice que no lo podían creer. Desconocidos llamaban a la casa y les decían: ¿cómo hicieron esto? Hay que enjuiciar a este hombre. Y las autoridades llaman a la familia y le dicen: no pueden hacer esto, estamos esperando el juicio para enjuiciar a Bob, que secuestró a su hija. Como, ¿qué están haciendo? Ya no tenemos a los testigos principales, los padres. Y así fue pospuesto el juicio. Y Bob fue dejado en libertad, se mudó a Utah y se fue a trabajar a la concesionaria de autos que tenía su hermano. El mismo hermano que había ayudado a la FBI a traer a Bob desde México. Gail, la esposa, se queda en el barrio. Y Marianne, la madre de Jan, recuerda que Bob volvía todos los fines de semana, iba a la iglesia y que todos los vecinos estaban como preocupados por Bob. Le decían como: oh Bob, esperamos que te mejores pronto, eso le decían. Bueno, una noche Jan recuerda que despertó con un sonido familiar, el sonido de la cajita blanca, la voz de los aliens. Y aparece Bob en la habitación. Le habló sobre la misión y que la misión estaba nuevamente en marcha. Y aquí es como comienzan a hablar de nuevo Bob y Jan. Jan recuerda que estando en clases en el colegio recibía notas que decían como: sal de clases, anda a este teléfono público y marca este número y ahí recibirás más instrucciones. Y así es como Bob se empezó a poner en contacto con ella. Empezó a recibir cartas de amor de parte de Bob y Jan dice que su respuesta natural era sentir que ella también se estaba enamorando de él y le escribía cartas de amor de vuelta. Bueno, Marianne, la mamá de Jan, recuerda que Jan le contó esto y le dijo: me quiero casar con Bob y quiero tener hijos. Pero Marianne, la mamá, tenía su propia relación con Bob paralelamente. Atención, que esto es una de las cosas más chocantes de la historia. Bueno, Marianne recuerda que hablaba por teléfono con Bob constantemente, ya que él la llamaba a ella, y esto meses después del secuestro, cuando el juicio había sido pospuesto, y Bob le decía a Marianne que la amaba. No a Jan, a ella, a Marianne, a la mamá de Jan. Bob le decía a la mamá de Jan: te amo, a ti
te quiero a ti. Recuerden que se habían besado una vez. Y Mary Ann le respondía, ¿por qué te casaste con mi hija en México? Explícame. Y él le respondió, si te juntas conmigo en persona te explico bien lo que pasó. Y Mary Ann accedió, lo fue a visitar y cuando se juntaron, en la casa rodante de hecho, Bob le dijo a Mary Ann, insisto, la mamá de Jan, la mamá de esta niña que había sido secuestrada por él, se juntó con él. Él le explicó lo que pasó según él, pero le dijo, te amo a ti, Mary Ann. Divórciate de Robert y vive conmigo, podríamos ser muy felices. Y terminan besándose y teniendo relaciones sexuales. Sí. Mary Ann, la mamá de Jan, esta niña que había sido secuestrada por un vecino, Bob tuvo sexo con el vecino Bob después de que el secuestro ya había ocurrido. Y aquí comienza un affair sexual, como dice Mary Ann, que duró 8 meses. Y fue el mismo Bob quien se encargó de llamar a Robert y contarle esto por teléfono. Y bueno, entre abril de 1975 y marzo del 76, Mary Ann y Bob se vieron 11 veces. Mary Ann en el documental recuerda que fue una época muy emocionante y lo cuenta como feliz. Insisto, en los documentales te hacen contar las cosas y revivirlo, pero les juro que siento que ella parece tener más emoción cuando cuenta las cosas de su relación con... Puede ser un prejuicio mío, quizás estoy juzgando, pero parece tener como más emocionalidad cuando cuenta las cosas de su relación con Bob antes que el secuestro. Es casi como que no los vio como un secuestro, es muy extraño. Robert recuerda que él sabía inmediatamente lo que Bob estaba intentando hacer cuando Bob lo llamó y le contó que estaba teniendo una relación con su esposa. Robert dijo, inmediatamente supe lo que estaba pasando. Bob no quiere a mi esposa, quiere a mi hija. Durante este periodo que se veían constantemente Mary Ann y Bob y tenían este affair, como dice ella, Bob visitó a Jan 9 veces. Y 2 de estas 9 veces fue durmiendo junto a Jan solos. Y Jan dice que cada uno de estos 9 encuentros fue todo sobre sexo. Bueno, eventualmente Robert, siguiendo el consejo de su pastor, le pide el divorcio a Mary Ann. Mary Ann recuerda recibir estos papeles de divorcio, donde Robert la estaba acusando de poner en peligro a sus 3 hijas y dice que no podía creerlo. Dice que fue el peor día de su vida cuando Robert le pidió el divorcio. Me llama la atención porque no dice cosas así del secuestro, pero bueno, Robert dijo, yo no iba a dejar que Bob le hiciera daño a mis hijas, ya que Bob estaba como tratando de tener una relación con Mary Ann. Y ese mismo día, Robert tomó a sus 3 hijas y se las llevó de la casa. Las hijas recuerdan que el papá las llevó a un restaurante fuera de la ciudad y les contó que se iba a divorciar de la mamá. Ellas recuerdan esto con mucha pena porque no era común divorciarse ni en esa época, ni menos entre mormones, ni menos en su barrio, entonces estaban muy tristes, no sabían qué estaba pasando. Y Robert se acuerda que Bob lo llama por teléfono cuando se entera y le dice, vas a perder a tu esposa y a tus 3 hijas. Robert le colgó, pero dice que quedó súper preocupado después de esta llamada porque sonaba como una amenaza. Bob, por otro lado, le dijo a Mary Ann, Robert no te quiere, te está pidiendo el divorcio, pero yo sé que si tú buscas a un abogado y le pides el divorcio tú a él, lo dejas tú a él, tú te vas a quedar con las 3 hijas, porque tu esposo es un homosexual. Mary Ann dijo que recuerda saber que no quería dejar a su esposo, aunque él le estaba pidiendo el divorcio a ella, pero así que buscó un abogado y pidió ayuda. Le dijo, no me quiero separar, ¿qué hago? Y el abogado le dijo, deja de juntarte con Bob, el secuestrador de tu hija. Y aquí Mary Ann y Robert se reconcilian y Robert retiró la solicitud de divorcio. Pero aquí no está ni cerca de terminar la historia, porque hubo un segundo secuestro. Bueno, ahora estamos en junio del año 76, 20 meses después del secuestro, del primer secuestro. Bob se admite culpable y lo sentencian a 5 años, que después se redujo a 45 días. Y tenía 3 meses para ir, presentarse y cumplir esta sentencia de 45 días. Bob se cambia de casa y se va a vivir a Jackson Hole, una ciudad que está como a 3 horas de auto, hoy en día al menos, de Pocatello, donde vivían todos. Y aquí inauguró un parque de diversiones familiar e invitó a Jan a trabajar ahí por el verano. A este punto, Jan seguía enamorada de Bob, ella pensaba, y seguía pensando que lo de la misión y los aliens era verdad, y era en lo que pensaba todo el día. Tengo que cumplir la misión antes de que cumpla 16. O mi hermana va a quedar ciega, nos van a quitar el alma, van a matar a mi papá, etc. Y se va a acabar el planeta alien de donde vengo. Jan quería mucho ir a trabajar durante el verano a este parque de diversiones de Bob, y pidió permiso, insistió mucho, pero no la dejaban, sobre todo el papá, Robert, no la dejaba. Y eventualmente Bob llama a Mary Ann por teléfono y le dice, oye, tu hija va a venir a trabajar aquí conmigo sí o sí durante el verano, quieranlo o no. De hecho, ella está planeando ir a la carretera a pie y llegar como sea. Y Mary Ann dice que en ese momento dijo, oh no, no puedo dejar que eso pase. Así que Mary Ann lleva a su hija Jan al aeropuerto, la sienta en un avión y la manda a Jackson Hole para que trabaje en el parque de diversiones de Bob, el secuestrador de su hija. Sí, como escucharon.
Yo sé que dije que no iba a juzgar, pero estoy haciendo puros sonidos, pero es que más que juzgar, yo quedé en shock con esta historia. Bueno, saben que mis papás, y yo creo que los papás de todos los que tenemos como cerca de 30 o 20 y tantos, son de esta misma generación, como que fueron niños en los 70, como Jan. Les voy a preguntar, como cuando ustedes tenían 12 años, ¿se habrían creído que fueron abducidos por aliens? Como, no sé. Insisto, nunca vamos a juzgar aquí a Jan. Jan fue la víctima, era una niña, fue manipulada. Mi tema es los papás. Bueno, recordemos que a este punto nadie sabía esto de los aliens. Era algo que Jan pensaba que no podía contarle a nadie, así que era un detalle de la historia. Esta manipulación de Bob con la historia ficticia de los aliens era algo que nadie sabía. Bueno, aquí Jan recuerda que se quedó en Jackson Hole y vivió con Bob en su casa rodante por 2 semanas. Todo era nuevamente sobre sexo, recuerda Jan, y ella seguía sintiendo que estaba enamorada. Bob le dijo a Jan que planeaba divorciarse de su esposa Gail y que se podían casar ahora en Estados Unidos, y Jan seguía pensando, la misión, tengo que terminar con la misión. Bueno, eventualmente Mary Ann pidió que volviera Jan a casa y el hermano de Bob fue a visitarlos, a Bob y a Jan, y trajo de vuelta a Jan. Y Jan no quería volver a casa, pero la trajeron de vuelta y toda la familia, Robert, las hermanas, recuerdan que cuando Jan vuelve a casa estaba muy enojada, no quería hablar con nadie, no quería volver, no quería estar ahí. Ella en su cabeza pensaba, la misión, tengo que tener un bebé con Bob antes de los 16 años. Mary Ann recuerda que Bob llamaba constantemente por teléfono y pedía que la llevaran de vuelta a Jan y empezó a amenazarlos. Dijo, si no me la traen de vuelta, me la voy a llevar un día y la voy a llevar a la jungla, no la van a volver a ver nunca, etc. Bueno, y ya Mary Ann diciéndole por teléfono a Bob, no vas a ver a mi hija nunca más, eso llevó a que Bob cometiera el segundo secuestro. 10 de agosto del año 76, casi 2 años después del primer secuestro. Una mañana se dan cuenta todos en la casa que Jan no estaba. Había dejado una nota. La nota decía, queridos Bob y Mary Ann, ni siquiera papá y mamá, ustedes no me dejan hacer lo correcto, así que haré lo incorrecto. Me iré de casa, sin Bob, y no planeo volver a casa hasta que me acepten como soy. No puedo aceptar, y aquí escribió mal esa palabra, no puedo aceptar su religión o su moral torcida. Solo quiero ser yo y estar con Bob. Por favor, antes de que todos seamos destruidos, déjenme ir. Jan. Bob llamó por teléfono esa tarde a la familia y les contó que Jan le había dicho que se había escapado de casa y que no le contaría dónde estaba, ni siquiera a él, y que estaba preocupado. Así que la familia dijo, oye, al parecer Bob no se llevó a nuestra hija, Jan se fue y no le ha contado a nadie dónde está, ni Bob sabe. Pasan 2-3 días sin noticias. Aquí esto también me dejó como en shock. Mary Ann y Robert recuerdan que estaban muy preocupados de que apareciera en la prensa que nuevamente fue secuestrada su hija una segunda vez. Así que le contaron a todos que Jan estaba con su abuela. El agente de la FBI, Pete Welsh, recuerda que Mary Ann y Robert esperaron 2 semanas recién para contactarlo. La FBI fue a hablar con Bob y él les dijo que estaba con el corazón roto y que no sabía dónde estaba Jan y que necesitaba saber dónde estaba, pero el agente de la FBI dice que él estaba seguro inmediatamente que Bob estaba involucrado. El 1 de septiembre, 3 semanas de Jan desaparecida, era justo cuando Bob decide comenzar su sentencia de 45 días en la cárcel. Solo tuvo que cumplir 10 días por buen comportamiento. Era un hombre blanco en Estados Unidos en los 70, como que... Luego se mudó a Salt Lake City y se fue a vivir a su casa rodante. Y ahora pierden rastro de él. Bob desaparece. Se fue a su casa rodante y nunca más supieron de él. Las autoridades ahora no saben dónde está ni Jan ni Bob. Mary Ann recuerda que Bob la llamaba muy seguido por teléfono y lloraba porque no sabía dónde estaba Jan, y Mary Ann le cuenta esto a la FBI y el agente de la FBI, Pete Welsh, le dijo, sigue contestándole el teléfono y vamos a instalar grabadoras en los teléfonos de tu casa para poder escuchar qué es lo que dice Bob. Y en el documental que vi escuchamos las grabaciones, por ejemplo esta. Hello, Brobergs. Hi, Mary Ann. This is Bob. Hello, B. How are you? Well, not very good. I just got through talking to Jan. Oh, you did? Did she tell you at all where she was? No. I think Jan's done some things that she doesn't want to tell me about. Anywhere from stealing for a living to prostitution to selling dolls. Oh, my goodness. Bob llama y Mary Ann contesta así como, hola Bob, como simpática. Y Bob le cuenta que habló con Jan y Mary Ann le pregunta, ¿y te dijo dónde está? Y Bob dice, no me dijo dónde está, pero sí me dijo que se está ganando el dinero de una manera horrible. Prostitución, vendiendo drogas. Y Mary Ann dice, oh Dios mío. Yo entiendo acá que Mary Ann estaba cumpliendo su trabajo de hacer como si nada para que Bob hablara y poder tener las grabaciones e investigarlo. Hay otra llamada donde Mary Ann le contesta a Bob llorando,
diciéndole como no aguanto más, y Bob le responde, escúchame, si me estás tendiendo una trampa, te voy a matar. Y Mary Ann responde, si tú me estás mintiendo a mí, voy a hacer que te maten. Tengo 2 hermanos que lo harían, dice. Bueno, en noviembre del año 76, 90 días después de la desaparición de Jan, finalmente las autoridades encuentran la casa rodante. Aquí la FBI no fue inmediatamente a tocar la puerta y hablar con Bob, sino que se pusieron por un par de semanas a vigilar la casa rodante. Y eventualmente van a tocar la puerta después de haber seguido a Bob unas semanas sin rastro de Jan. Al parecer Bob estaba solo en la casa rodante. Después de vigilarlo unas semanas van a tocar la puerta de la casa rodante. Bob los recibe y los hace pasar y les dice que no sabe dónde está Jan. Y la FBI dice que la casa rodante estaba llena de fotos de Jan, de como tamaño de póster, fotos grandes. Pero el agente Pete Welsh, que parece ser el único sensato en la historia, dice que él sabía que obviamente Bob tenía que saber dónde estaba Jan porque estaba tan obsesionado con ella que si realmente no supiera dónde está, estaría buscándola. Entonces era obvio que sabía dónde estaba. Hay un día que la familia Broberg finalmente escucha de Jan por primera vez. Jan los llama por teléfono, de un teléfono público, y los llamó solo para decirles que los extrañaba y que los amaba mucho. En esta llamada escuchamos como todos hablan con ella, todos lloran, y le preguntan muy calmados como, oye, ¿qué pasa? ¿Todavía te quieres casar con Bob? Así como, y Jan dice, sí, y él se quiere casar conmigo, pero eso, no les dice dónde está, solo les dice que los extraña, y después corta. Y el papá le dice, ok, cariño, te amo. Ok. Bueno, la FBI seguía vigilando y siguiendo a Bob y un día lo ven hacer una llamada en un teléfono público y se le queda su guía telefónica, que para los que no saben, ustedes jovencitos, las guías telefónicas eran libros gigantes, bueno, en todo caso, yo alcancé a conocerlas como hasta los 5 años nomás. Eran unos libros gigantes con todos los números de teléfono necesarios en tu ciudad o tu país. Era otro mundo antes del uso masivo del internet. Bueno, años 70, Bob va a un teléfono público, hace un llamado, se va y se le queda su guía telefónica. La FBI lo estaba siguiendo, van a ver la guía telefónica y ven que había marcado a un colegio católico de puras mujeres de California, otro estado de Estados Unidos, lejos. La policía sospechó que esto podía tener que ver con Jan, así que llaman por teléfono a esta escuela católica, preguntan por Jan Broberg, pero no sabían de ella, y luego se dan cuenta que Jan sí estaba en esta escuela, pero con otro nombre, Jan Tobler. Parece casi chiste el hecho de que sea el mismo nombre, pero otro apellido que tiene las mismas vocales, como Broberg, Tobler. Bueno, ¿qué había pasado con Jan? Ahora la historia de Jan. Jan recuerda que esa mañana del 10 de agosto abre la ventana de su habitación y afuera está Bob y Bob la invita a irse en su auto con él y se van. Bob la llevó lejos, la llevó a California y la inscribió en un colegio católico de puras niñas y le dijo a las monjas que él era el padre, que se habían escapado del Líbano. En estos años de los 70 hubo una guerra civil en el Líbano. Entonces él dijo que él era su hija, se habían escapado del Líbano en el contexto de esta crisis, esta guerra civil, y que él era parte de la CIA en Estados Unidos y que necesitaba inscribirla en este colegio porque eran estos colegios donde tú vives como un instituto internado y que él vendría a visitarla los fines de semana. Y las monjas creyeron esta historia y él advirtió que si llamaban preguntando por ella eran los malos en el fondo, así que actuaran como que no sabían de qué estaban hablando. Por eso que las monjas, cuando la FBI llama, al principio no creyeron que era la FBI de verdad. Esto es increíble, pero así fue. Jan dice que lo único en lo que seguía pensando era, uno, haría lo que fuera por Bob, estoy enamorada de él, me tengo que casar con él y tengo que cumplir la misión antes de los 16 años. Bueno, la FBI logra dar con la escuela, recuperan a Jan, arrestan a Bob y Jan vuelve a casa. Y aquí nuevamente la familia recuerda como Jan volvió completamente distinta. O sea, Jan recuerda que ella llegó a la casa y fue directamente a su habitación y se encerró. Solo pensaba en la misión y que quería estar con Bob. Luego pasó algo terrible, muy triste. Un día llaman a Robert, el papá de Jan, desde la florería y le avisan que se estaba incendiando. Efectivamente, Bob le había pagado a 2 hombres en la cárcel $1,000. $1,000, eso es harto hoy, imagínense en esa época. Ajustado por inflación serían como $5,000 hoy, para que incendiaran la florería de Robert. Había amenazado a Robert y a la familia con esto, como voy a meterme con lo tuyo si no me permiten estar con Jan. Y en este documental, Jan cuenta entre lágrimas como ella recuerda que en este momento fueron a la florería esta noche
de emergencia. Y Robert miraba la florería llorando y abrazó a todos, a su esposa y a sus 3 hijas, y les decía: todo lo que necesito y lo que me importa está aquí en mis brazos, no me importa. Bueno, Bob fue enjuiciado esta vez, pero no fue condenado a cárcel, fue condenado a un hospital psiquiátrico y solamente estuvo 6 meses. El agente de la FBI, Pete Welsh, que está en el documental, dice que a él también le frustra y le sorprende mucho que no hayan sido capaces de encarcelar a este hombre. Muchos se preguntan cómo no enjuiciaron a los padres, pero efectivamente nos recuerdan en el documental constantemente que no había concepto de la pedofilia como existe hoy, no estaba tipificado en la ley de la misma forma que está tipificado hoy, y explican que esto es parte de por qué se salió con la suya en el fondo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuándo se dio cuenta Jan que lo de los aliens, la misión, la abducción, no era real? Ella recuerda que cuando iba a cumplir 16 años y no había podido nunca más ver a Bob y no iba a cumplir la misión, ella genuinamente pensaba que iban a matar al papá, se iba a acabar el planeta de los aliens, que su hermana iba a quedar ciega, todo lo que le habían dicho. Entonces estaba tan desesperada que en un momento pensó y planeó comprar un arma y desvivir a su hermana, a la que le habían dicho que también era parte alien, y desvivirse a sí misma. Pero obviamente, y menos mal, no lo hizo, porque el día que cumplió 16 años no pasó nada. Y ella recuerda que se empezó a dar cuenta de toda esta mentira en la que había vivido. Ella dice que primero, cuando lo pensaba, decía como quizás era mentira, y después inmediatamente, segundos después, pensaba como no, mentira, era broma, como pensando que los aliens la estaban escuchando. Era como otra religión. Eso me llama mucho la atención, como los paralelos de la religión y la mentira de los aliens que le contó Bob. Eventualmente Jan fue a un campamento de teatro y aquí conoció a un niño que le gustaba y ella sabía que ella le gustaba a él. Y aquí es cuando empieza a darse cuenta que no estaba enamorada de Bob, se empezó a dar cuenta de lo que le pasó y entendió que lo de los aliens no era real. Bueno, toda esta historia culmina con que el año 2003, en los años 90, la madre, Mary Ann, empieza a escribir un libro en base a varias conversaciones que empezó a tener con la hija, Jan, cuando ella ya creció, era adulta, y sintieron que era muy terapéutico esto y lo procesaron, y Mary Ann escribió un libro que se llama Inocencia Robada, la historia de Jan Broberg, y el libro se publica el 2003, y aquí empiezan a hacer un trabajo de concientizar a la gente sobre el abuso infantil y cómo ocurrió esta historia y cómo prevenir estos casos, etcétera, etcétera. Y Bob seguía vivo y libre. Y él empezó a aparecer en estos eventos y empezó a defenderse, empezó a llamar a las noticias, apareció en la prensa diciendo como esta historia no es verdad, ¿qué es esto de los aliens? Están inventando cosas para generar dinero. Ellos saben que ese viaje que hice con Jan fue consensuado. Y eventualmente Jan tuvo que ver en persona a Bob porque tuvieron que enfrentarse en la justicia porque Bob empezó a demandarlas. Hay un video de esto donde Jan lo confronta y le dice como ¿cómo puedes estar tranquilo aquí sabiendo lo que hiciste? Bueno, eventualmente el 2005, en un evento donde Jan estaba hablando como en una conferencia, como una charla, Bob fue al evento como a protestar por su inocencia y se metió en una pelea, básicamente, afuera del evento con otras personas que estaban defendiendo a Jan. Jan no estaba allá afuera y aquí Bob termina enfrentando a la justicia por esta pelea física en la que se metió con estas personas afuera del evento, porque aparte andaba con un arma no registrada. Y aquí es cuando eventualmente, por un miedo terrible a volver a entrar a la cárcel, Bob se desvive, termina con su vida. Esto fue el 2005. Hoy siguen vivos todos en la familia menos Robert. El papá falleció el 2018, pero el 2016, 2017 por ahí hicieron un documental, que es el que yo vi, de donde saqué toda esta historia. Hicieron una serie actuada, para Peacock, este servicio de streaming en Estados Unidos. La pueden buscar. El programa se llama Un amigo de la familia, A Friend of the Family. Es una miniserie y el documental está en Prime, al menos aquí en Latinoamérica por lo que veo, y Netflix también. Abducted in Plain Sight. Me interesa mucho leer sus comentarios. ¿Qué es lo que pienso yo? Siento que incluso, no sé, es difícil juzgar. Yo no soy papá. Conociendo el contexto, entiendo por qué uno podría dar un poco más el beneficio de la duda, pero entiendo que también al final los padres fueron víctimas de la manipulación de Bob, que terminó metiéndose en relaciones sexuales con ambos, los chantajeó. Pero por ejemplo, cuando dicen que se preocuparon mucho de que la prensa se enterara que por una segunda vez su hija fue secuestrada, así que dijeron que estaba donde la abuela, impresionante, porque cómo eso puede ser más importante que la seguridad de tu hija y hacer todo lo posible por encontrarla. O sea, habían personas, vecinos, otras personas del mismo contexto que ellos, que habían evitado que Bob abusara de sus hijas porque veían las red flags. Eventualmente, cuando
sacan el libro en los años 2000, aparecieron 8 víctimas, mujeres que contaron que cuando eran niñas habían sido abusadas por Bob. Y de hecho, una de ellas había logrado denunciarlo y Bob cumplió 1 año en la cárcel por esa violación. Y Jan, Marianne, la familia no sabía esto. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Deberían haber sido enjuiciados los padres por haber permitido que pasara todo esto? O sea, claramente, si eso pasara hoy en día, los padres serían enjuiciados por no haber protegido a la hija. Me interesa mucho leerlos en los comentarios. Y bueno, me alegra ver a Jan como una mujer feliz hoy en día, que ha logrado volver algo productivo el trauma por el que pasó y ayuda a los demás y ayuda a concientizar. Creo que es una gran persona. Y bueno, es muy importante que todos recordemos siempre que proteger a los niños, a las niñas, es muy importante. No hay que quedarse callados cuando veamos cosas, escuchemos cosas, sospechemos de algo. Y no hay que confiar en nadie, sobre todo si se trata de niños. Muchas gracias por ver este episodio o escuchar este episodio, ya sea si lo ven en YouTube o lo escuchan en las plataformas de podcast. No olviden suscribirse, darme like, comentar el video, compartirlo porque eso le ayuda mucho al canal y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.